familia de nosotros, ¿verdad? Y Mickey y yo, como comentaba el pastor Andrés, al venir tenemos muy lindos recuerdos de venir hasta acá. Venir a Nueva Helvecia era parte de nuestra primera experiencia en Uruguay, siendo misioneros. Y en los primeros días, de hecho en los primeros años, luchábamos bastante con comunicarnos bien. Asistimos 6 meses, se llama la Academia Uruguay, en Montevideo para aprender el idioma. Y luego es saber bastante de los detalles y luego ponerlos en práctica, que para la mayoría nos lleva años antes de poder comunicarnos bien. Y con frecuencia yo doy gracias a Dios por su gracia en esos momentos de seguir aprendiendo, seguir hablando como niño, sintiéndonos a veces un poco, no digo necios, pero un poco de vergüenza no poder comunicarnos bien, pero todo es parte del proceso de ajustarse a un nuevo país, una nueva cultura. Y por la gracia de Dios, Dios nos sostenía en esos momentos y siempre nos era muy grato poder venir a Nueva Helvecia con hermanos muy amorosos que siempre nos daban la bienvenida y me mostraron mucha paciencia en esos momentos también. Y seguimos precisando mucha paciencia de los hermanos, pero gracias a Dios hemos podido avanzar bastante bien en lo que es nuestro nuevo hogar. Tuvimos que ir a los Estados Unidos para la Navidad. Yo estuve 1 mes y medio, Mickey 2 meses, para recibir un poco de atención médica en los Estados Unidos. Ella está recuperándose bastante bien de una cirugía pequeña ahí. Y al regresar, creo que por primera vez sentí la sensación de haber regresado a casa. Al regresar a Uruguay después de 7 años, realmente me sentí en mi hogar. Porque Mickey y yo nos hemos establecido acá. Y ahora tantas cosas han cambiado, no solamente en los Estados Unidos, pero en nuestras familias también, que obviamente reconocemos nuestras familias, pero las cosas siguen cambiándose y estamos más familiarizados ya con la vida acá, los hermanos acá, que la vida en los Estados Unidos. Y yo doy gracias a Dios también por eso, que es algo que estuvimos buscando, ¿no? Y ahora creo que los dos podemos decir que nos sentimos más en casa en Uruguay que en los Estados Unidos. Entonces es un gozo realmente estar acá, ver la obra de Dios en nosotros y ver también el ministerio acá. Ustedes saben que dirijo el seminario y el instituto en Colonia y estamos en proceso de crecer, pero la pandemia ha sido rara, ¿verdad? Algunos se han desanimado, algunos se han enfermado, la gran mayoría recuperó muy bien. Ustedes saben que sí, perdemos a un hermano amado, José, ¿verdad? De nuestra iglesia. Tiempos raros, pero hermanos, como ha pasado a lo largo de estos últimos 2000 años, la iglesia se distingue por ser fiel, por no desanimarse. Que todo el mundo puede ser caótico, puede ser un desastre, puede ser dudas por todos lados, pero en la iglesia vamos a seguir al Señor Jesucristo fielmente. Porque con los ojos puestos en Jesús no nos desanimamos. Y estamos sirviendo la iglesia ahí en Colonia, las 2 iglesias por medio del instituto y seminario. Estudiamos este verano pasado. Empezamos con unos, 8 o 9 alumnos. 4 terminaron dando todas las clases, otros participaron no tiempo completo, dando algunas clases no más. Y Dios nos ha abierto puertas para tal vez conseguir el edificio en la esquina que está pegado a la iglesia en El Real, porque el seminario y la iglesia compartimos el mismo edificio. Y pudimos conocer la dueña del edificio en la esquina y ella quiere despedirse del edificio realmente. Le hicimos una oferta y estamos esperando si ella lo acepta o no. Entonces sabremos tal vez en los próximos meses. Ella está muy positiva sobre la posibilidad de vender por la oferta que le hicimos, pero sus hijos, que tienen 50% del poder de vender, han dicho que quieren más.
Entonces, bueno, estamos orando para que Dios ponga en sus corazones aceptar la oferta que le hicimos y vamos a ver cómo sale todo eso. Y algo que hemos empezado, hermanos, es el ministerio de publicar libros. Y pudimos, durante la pandemia, publicar 2 libros. Uno trata del griego bíblico, que yo sé que no interesa a la mayoría, pero por las dudas, si alguien está interesado, podemos hablar luego. Un libro que puede interesar más personas es el comentario sobre el libro de Romanos. Publicamos esto en 2021, el año pasado, hace 8 o 9 meses. Y de hecho, el mensaje que quiero compartir con ustedes esta mañana es un resumen de uno de los capítulos de este comentario. Es un comentario ameno, profundo en lugares, porque Romanos es un libro profundo. Pero algo que hacemos es publicamos los libros, los vendemos en Amazon.com, un sitio web el más popular de todo el mundo, Google Play Books. Y las entradas, tenemos que pagar algo para publicar, pero luego las ganancias las usamos como una ofrenda y la invertimos en el seminario. Y por medio de las ventas hemos podido mejorar las rejas afuera del edificio en El Real, la iglesia. Hemos podido comprar un cartel para el seminario y un mapa que lo diseñamos nosotros para ayudarnos a evangelizar Colonia. Y ahí tenemos más ideas, porque hay un poco más en esos fondos y vamos a usarlos para invertir en el seminario. Yo traje por las dudas 5 de estos conmigo. Si alguien dice, yo quiero comprarme un comentario, bueno, salen 400 pesos. Nosotros tenemos que pagar para la imprenta, ¿verdad? Y las entradas las usamos como ofrenda en el seminario. Entonces, comprar un libro realmente es hacer una ofrenda para el seminario. Entonces, no me ofendo si nadie quiere comprar nada, no me ofendo. Pero están disponibles para los que estén interesados. ¿Bien? Y esta mañana, hermanos, vamos a estar en Romanos 14. En Romanos 14. ¿Me pueden acompañar ahí? Hermanos, lo que Dios quiere para nosotros, para su iglesia, es la unanimidad. La unanimidad. Y hay maneras en que tal vez la podamos lograr en manera no lícita. Por ejemplo, en algunas iglesias no se predica amor sin un buen juicio, un juicio justo, sin, por ejemplo, una disciplina que todos la debemos poner en práctica. Unanimidad sin la santidad, que no es la voluntad de Dios. Pero sí es la voluntad de Dios que seamos unánimes entre nosotros. Y este es el sentido de Romanos 14 y parte de 15, que nos enseña que debemos hacer todo para la edificación del otro. Y vamos a ver en 14 y 15, voy a leer bastantes versículos esta mañana, pero vamos a leerlos medio rápidos. Y quiero ir exponiendo, ¿no?, cómo podemos aplicar estos principios a nuestras vidas. Ahora, 14 y 15 trata el tema de los fuertes en la fe. Los fuertes. Yo puedo decirles de mi trasfondo en la iglesia, yo he escuchado cualquier cosa aplicada a quiénes son los fuertes, quiénes son los débiles. A veces los débiles piensan que son fuertes. Otras veces los fuertes piensan que son débiles. O nadie realmente sabe quién es fuerte, quién es débil, por tal vez no haber aplicado correctamente estos principios que vemos en Romanos 14 y 15. Entonces, lo que vamos a considerar esta mañana será cuáles son las prioridades de los fuertes en la fe. Yo no quiero entrar, hermanos, en las áreas de discusión o que pueden causar contención en la iglesia. Hay bastantes temas, ¿verdad? Y vamos a tocar algunos de ellos, pero sin entrar en profundidad. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, tienen al pastor Andrés para discutirlo con él y no conmigo. Pero sí vemos principios que nos guían, que nos informan en cuanto a qué debe ser nuestra actitud tocante, podemos decir, una área gris, una área que puede causar contención en la iglesia. No todos los hermanos están de acuerdo. ¿Qué debe ser nuestra actitud acercándonos a esa área para promover la paz en la iglesia,
para edificar a los hermanos que me rodean y para promover la unanimidad en la iglesia. Vemos ciertas prioridades acá y las vamos a considerar y pedir que Dios nos ayude a ponerlas en práctica. Bien. Y así la iglesia irá disfrutando de todas las bendiciones de Dios. Y vamos a orar. Padre Celestial, pedimos que tú nos hables esta mañana por medio de Romanos 14 y 15 para que seamos fuertes en la fe. Ojalá, Padre, que todos estuviéramos realmente fuertes, que fuéramos fuertes en la fe, amando y cuidando a los débiles, y no jactándonos pensando que somos fuertes, engrandeciéndonos como si fuéramos fuertes, pero realmente siendo sanos en la fe, fuertes en la fe, para la unanimidad de toda la iglesia. Pedimos que sea así esta mañana. Yo pido que tu palabra nos bendiga esta mañana y te daremos a ti toda la gloria. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Entonces, hermanos, estamos aquí en Romanos 14 y vamos a ver en los primeros 12 versículos que los fuertes tienen la prioridad de evitar las contenciones. Vamos a ver que los fuertes priorizan evitar las contenciones. Ahora, yo quiero empezar por decir que no podremos evitar toda contención. A veces hay desacuerdos que surgen en la iglesia y queremos tratarlos con sabiduría, siempre yendo a la Biblia para ver qué dice Dios sobre este tema. Y cuando hay algún pecado, Mateo 18 nos dice cómo debemos tratar el pecado. No estamos interesados en lastimar ni avergonzar a nadie. Es ir personalmente a la persona que haya ofendido para tratar la ofensa de manera privada. Dios nos dice que debemos hacerlo así porque no se interesa en avergonzar a nadie. Eso es carnal. Dios busca la restauración de la persona. Y si el pecador no nos escucha, debemos llevar uno o dos otros hermanos espirituales con nosotros para ayudarnos a convencerle. Si nos escucha, gracias a Dios, hemos ganado a nuestro hermano. Y si el pecador persiste y permanece en su pecado y no quiere arrepentirse por la santidad de la iglesia, para una buena unanimidad en la iglesia, sí tiene que ser disciplinado. Ahora, no podemos evitar todas las contenciones, ¿verdad? Pero hay algunas contenciones, hermanos, que ni son necesarias. Y los fuertes sabrán cómo evitarlas. Los fuertes buscan y priorizan el evitar las contenciones. El contexto de 14, vamos a leerlo, es los judíos que no querían comer ciertas carnes. La ley de Moisés dijo que los judíos tenían que abstener de cerdo, ¿verdad? Y cuando Jesús vino, explicó que no es lo que entra en el hombre que lo contamina, es lo que sale de la boca del hombre que lo contamina, porque de la boca vienen palabras formadas de un corazón contaminado y hay que tratar el problema del corazón antes de preocuparse por la limpieza física, ¿verdad? Y lavarse las manos o qué entra, si es cerdo, si es comida prohibida. ¡Ay! ¡Qué escándalo! No, debemos guardar las prioridades en un orden correcto. Pero aquí se trata de comer cerdo o no. Los judíos no querían, los gentiles no tuvieron ningún problema. Y hubo entonces desacuerdos y contenciones en la iglesia primitiva. Ese es el contexto. Ahora vamos a leer versículos 1 a 12. 14:1 dice: recibid a débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, o si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vemos aquí, hermanos, que los fuertes priorizan evitar las contenciones. Los débiles en el contexto son los que por costumbre, por conciencia o por tradición no participan en algo que sí pertenece a la libertad que tenemos en el Evangelio. En Marcos 7, 19 encontramos a Cristo declarando a sus compatriotas que no es lo que entra en el hombre que lo contamina, es lo que sale del hombre que lo contamina. Y luego hay una notita ahí que dice, así dijo que todas las comidas son limpias, ¿verdad? Entonces, para los gentiles era una buena noticia porque no tuvieron que cambiar mucho de sus tradiciones, de lo que comían. Pero para los judíos quedó medio algo como un escándalo, por tal vez no poder resolver bien algunas diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el primer siglo eran judíos que no querían comer ciertas carnes. Ahora, en el siglo XXI, podríamos ir tal vez a Pocitos, donde hay muchos judíos aquí en Uruguay, ¿verdad? Y tal vez estos asuntos serían muy relevantes, pero normalmente no son muy relevantes, porque no hay judíos que se escandalizan por los otros hermanos que comen cerdo o la comida que sea. Por eso se transforma en un debate muchas veces sobre el vino, sobre la morcilla, sobre la vestimenta, cómo celebrar las fiestas, si debemos celebrar las fiestas, la música, y hay otros asuntos que pueden causar ciertas contenciones en la iglesia, porque en algunos asuntos no todos estaremos 100% de acuerdo. Y muchas veces no, este pasaje se aplica a una de estas áreas, y hay otras áreas. A veces pierde el sentido original hasta que nadie sabe realmente quién es débil, quién es fuerte, ¿verdad? Si los fuertes son fuertes de veras y son humildes, sabrán que pueden ser débiles, pueden ser fuertes, porque en algunas áreas a veces no estamos seguros. Los débiles pueden pensar que son fuertes cuando bíblicamente realmente no han guardado buenas prioridades. No deben engrandecerse por cuán fuertes son, porque bíblicamente, la verdad, a veces somos débiles. Y entonces los fuertes son los que sabiamente evitan las contenciones. Estas áreas podemos denominarlas, algunas de ellas, medio gris, porque en algunas áreas no tenemos 1, 2 o 3 o más versículos muy claros que digan que esta actividad es pecaminosa, hay que evitarla siempre. Por eso puede haber algunas contenciones en ciertas áreas. Una área sería qué comer, porque Jesús dijo, no es lo que entra en el hombre que lo contamina, está bien. Pero hubo una cuestión luego, porque cuando los apóstoles en el concilio de Jerusalén querían promover la paz entre las diferentes iglesias compuestas de judíos y gentiles, escribieron una carta a estas iglesias diciendo que, hermanos, nos parece bien y nosotros hemos buscado el consejo del Espíritu Santo que ustedes eviten la inmoralidad, la fornicación, las cosas estranguladas y la sangre. Entonces es como, wow, parece que Jesús pronunció todo limpio, pero aquí los apóstoles están diciendo que debemos no comer ciertas, por lo menos la sangre, ¿verdad? O lo estrangulado. ¿Por qué? Porque era bastante escandaloso para los judíos.
Y no era provechoso que los hermanos siguieran insistiendo en su derecho de comer cuando otros quedaron medio confundidos y lastimados. Por eso, bueno, a veces estos asuntos son matizados y tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Qué será mejor base a la Biblia? Bien. ¿Y qué será mejor para mis hermanos en la iglesia? ¿Qué les será más provechoso? Y base a eso voy a tomar mi decisión. No solamente base a mi preferencia. No solamente base a la libertad que me creo tener en el Evangelio. Pero base a qué será más provechoso para mis hermanos en la iglesia. Porque se compone de fuertes y débiles. Cuando pensamos, por ejemplo, en el tema del alcohol, claro, es tal vez uno que causa más desacuerdos, ¿verdad? Y sin querer entrar, hermanos, en ese argumento, yo digo, cuando yo considero el mensaje bíblico, ¿verdad? Yo veo un argumento cumulativo en la Biblia. Tal vez no un versículo específico, pero sí un argumento cumulativo que dice que es sabio evitar el alcohol. ¿Y por qué? Porque, bueno, la primera vez que lo encontramos sería en Génesis, y encontramos a Noé, un hombre justo, el único realmente digno de ser salvo en el arca, ¿verdad? Dios lo salvó y su familia. Algo raro que pasa, que no es esperado. Después de bajarse, se encuentra borracho. Porque tomó demasiado vino, ¿no? Tuvo una viña y tomó demasiado. Y cometió algo vergonzoso, los detalles no son dados, pero cometió algo muy vergonzoso con su hijo por perder la facultad de pensar con claridad. Y prontamente vemos a otro personaje, ¿no es así? Lot, en la Biblia, que como sus hijas no podían tener hijos, dijeron, la única esperanza de tener hijos será con nuestro padre. Entonces le hicieron tomar y tuvieron hijos con su padre. Algo muy vergonzoso a causa del efecto del alcohol. Yo digo, en el primer libro de la Biblia, la trayectoria del alcohol es bastante negativa. Que debemos aprender de esa trayectoria que, no está bien. Y Salomón resumió, ¿no? Lo que es realmente un argumento cumulativo en la Biblia. Cuando dice en Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera por ello yerra, no es sabio. Entonces, tenemos los datos suficientes en las Escrituras para saber no es sabio tomar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que tratar las áreas grises con mucha precaución, porque podemos pensar, ya sé cómo acercarme a este asunto. ¿Y hemos realmente escudriñado las Escrituras para saber? Y evitar los celos innecesarios. Si es un área que realmente es medio gris, no tenemos que ponernos con celos, porque 14:4 dice, para su propio Señor está en pie o cae. No tengo que ponerme como el juez de las conciencias de todos los demás hermanos. Todos tenemos un juez, el Señor Jesucristo. Amén. Y yo no tengo que preocuparme demasiado por cada decisión, ¿verdad?, que tomen mis hermanos, pero el Señor es nuestro Señor. Como los de Berea, estudiemos para poder ser plenamente convencidos. En algunas áreas tal vez todavía no estemos plenamente convencidos. ¿Qué podemos hacer? Lo que hicieron los de Berea. Aún escuchando los apóstoles dijeron, está bien que nos predican la palabra, pero yo mismo voy a escudriñar las Escrituras para ver si es así. Y ese es un legado que tenemos por ser bautistas, hermanos, de priorizar las Escrituras, aún más que los maestros. Ahora, Dios nos ha dado maestros en su plan para bendecir la iglesia. Los pastores y los maestros son un don que nos es dado por Dios mismo. Amén. Y no debemos menospreciarlos, debemos respetarlos, orar por ellos, que Dios los use, que Dios los guarde. Sin embargo, tenemos la palabra escrita en nuestras manos y la utilizamos para averiguar
si lo que se dice, si lo que se pasa realmente es correcto. Y ese legado lo tenemos por ser bautistas. Entonces, el evitar las contenciones se hace, dice aquí, para el Señor, a pesar de lo que sea nuestra preferencia. Porque ninguno dice vive para sí, ninguno muere para sí, en 14:7. La idea es que si vivimos a una preferencia que tengamos, debemos hacerlo para el Señor. El Señor es el quien nos da libertad de disfrutar de esta ella. Si nosotros tenemos que morir alguna preferencia, algún deseo que tengamos, cuando morimos lo hacemos para el Señor también. O sea que vivamos, o sea que moramos, del Señor somos y todo lo hacemos, debemos hacerlo para el Señor. Amén. Y si realmente lo que hacemos es para el Señor, ¿cómo vamos a entrar en un argumento con algún hermano? Porque todo lo que hacemos ya es para el Señor. No es para defender mis derechos ante mis hermanos. Si soy espiritual, lo hago para el Señor. Y versículos 7 a 8 habla sobre vivir o morir a nuestras preferencias. Y luego, en versículo 9, es algo de un cambio. Habla sobre la muerte y vida física y literal de Jesucristo. Siempre me ha parecido un poco raro hablar sobre vivir o morir en un sentido metafórico a nuestras preferencias y luego hablar en versículo 9 sobre la muerte literal de Cristo, la vida literal de Cristo y por qué este cambio. Es porque, hermanos, cuando vivimos o morimos a nuestras preferencias para el bien de nuestros hermanos, todo lo que hacemos ahora, lo hacemos a la luz de lo que hizo Cristo históricamente. El Señor de la vida realmente murió por nuestros pecados, para perdonarnos y ganar para sí un pueblo santo. Y realmente se resucitó de entre los muertos. Y base a lo que pasó en la historia, toda la vida hoy en día, la vida personal, todo debe reflejar la realidad de pertenecer a Dios. En cuanto a nuestras preferencias, vivir o morir, a nuestras preferencias, base a la obra histórica de Jesucristo, en morir por nosotros y resucitarse de entre los muertos. El Evangelio garantiza, vemos en versículos 10 a 12, que apareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, de nuevo, las decisiones que tomamos, el evitar contenciones, lo hacemos sabiendo que en algún momento vamos a aparecer ante Cristo mismo. Los que realmente creemos eso, va a influenciar cada decisión que tomamos. Jesús habló sobre las palabras vanas que digamos en esta vida. Aún para esas palabras tendremos que dar cuentas. Entonces es un Señor muy exigente. Y cuando nos damos cuenta de la exigencia del Señor, es bueno también para con nosotros, gracias a Dios, pero es exigente. Vamos a tener cuidado con defendernos y buscar, ¿cómo puedo mejor promover la unanimidad entre mis hermanos? ¿Cómo puedo ser de edificación para mis hermanos? Porque yo sé que voy a aparecer ante el tribunal de Cristo y voy a tener que dar cuentas por mis palabras y mis actitudes y las decisiones que haya tomado. Entonces, vemos que los sabios, los fuertes, priorizan evitar las contenciones en la iglesia. En segundo lugar, vemos en versículos 13 a 23 que los fuertes priorizan no ser tropiezo a los demás. No serán de tropiezo a los demás. Es medio parecido a lo que hemos dicho ya, pero vamos a considerar estos versículos también. Versículos 13 a 23. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que,
Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropieza o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vemos que los fuertes priorizan no ser de tropiezo a los demás. En las áreas cuestionables, el amor se expresa mejor en cesión y no en derecho. Yo voy a decir eso una vez más porque es un principio que nos puede costar poner en práctica. En cuanto a las áreas cuestionables, el amor se expresa mejor en cesión y no en derecho. Demandar qué son nuestros derechos. Puede ser que tengas algún derecho en esa área, pero puede ser que el demandar tu derecho no es lo más provechoso para los demás hermanos. Hay que tener un ojo aquí, porque los que demanden que cedamos a sus preferencias ya no andan conforme al amor, ¿verdad? Y hay otro ojo con este principio, que los acuerdos constitucionales e institucionales no se pueden usar para refutar lo que estamos diciendo. Asistiendo a la universidad, ¿no? Cristiana en los Estados Unidos, que siempre hubo alumnos que se quejaron sobre el reglamento. Y hermanos, en nuestro seminario tenemos creo que 11 puntos en cuanto al reglamento. Es bastante corto, debemos desarrollarlo más. Pero tuvimos todo un libro de reglamento en la Universidad Cristiana. Era un libro medio grueso, yo digo 250 páginas. Hubo mucho. Y claro, eso generó que siempre hubo alumnos quejándose sobre hay tantas cosas que guardar y tantas reglas que tomar en cuenta, es demasiado. Y se quejaron, pero los mismos alumnos firmaron el contrato, digamos, que dijo yo quiero seguir el reglamento de esta institución mientras estudio acá. Y se quejaron luego. Hermano, no es maduro quejarnos. Las iglesias también normalmente, ¿verdad?, con tiempo forman una constitución. No sé si ustedes ya tienen Pastor Andrés o tal vez estén pensando en tenerla en algún momento. Lleva tiempo porque las constituciones son importantes, detalladas, ¿verdad?, y queremos tener cuidado con ellas, que todo sea bíblico y sabio y provechoso para los hermanos. Yo pienso en nuestra iglesia enviadora. Yo tuve a un amigo que pensaba que estaba bien tomar de vez en cuando, no demasiado, pero tomar un vaso de vino con tu esposa. Creía eso. Personalmente yo no estuve de acuerdo, pero asistí a la iglesia y por fin cuando quería hacerse miembro en una buena iglesia, él estaba de acuerdo con la doctrina que se predicó ahí. Dijo, pero no sabía que está escrito en la Constitución que los miembros tendrán que abstenerse del alcohol. Y no estuvo de acuerdo, hermanos. Él no se hizo miembro, fue a otra iglesia. Pero está mal que se escribe ahí en la Constitución que los miembros deben abstenerse. Cada iglesia local tiene que tomar esa decisión, ¿verdad? Con mucho cuidado y mucha sabiduría. Pero él hizo lo correcto, me parece, porque él podría haberse unido a la iglesia y luego quejado pero esta regla es estúpida, ¿verdad? A veces la gente habla así. Y no es provechoso para las iglesias. Para la unanimidad no es nada provechoso. Entonces, si nosotros nos unimos, hay que pensar, en primer lugar, qué realmente es correcto incluir, por ejemplo, en la Constitución. Y si realmente, por la gracia de Dios y la unanimidad entre los hermanos, podemos guardar lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, cosas en que pensar, hermanos. A veces no es fácil, pero sí lo que encontramos en estos versículos son principios que nos pueden guiar y estabilizar para el bien y el crecimiento de la iglesia.
Entonces, en estos asuntos no podemos empujar a los demás. No funciona. Tenemos que ser de ejemplo en nuestras actitudes y demostrando que las decisiones que se toman realmente son para el provecho de la iglesia. No se puede empujar, hay que pastorear, hay que guiar, hay que ser de ejemplo en estas áreas. Así aseguramos que nuestro bien no sea vituperado. Es interesante, versículo 16 dice, básicamente después de describir cómo no debemos ser de tropiezo, dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Base a estos principios, hermanos, si los ponemos en práctica, será muy difícil que los demás hablen mal de nosotros. ¿Por qué? Porque no demandemos nuestros derechos ante los demás. No estamos empujando a los demás a que tengan todas nuestras preferencias también en estas áreas. Estamos siendo de ejemplo. Y de veras buscando el bien de todos. Y cuando realmente esa es nuestra actitud, será muy difícil que los demás chismúen sobre nosotros, que hablen mal de nosotros, porque se sabrá que realmente no es cierto eso. No sea pues vituperado vuestro bien por medio de guardar estos principios. Vemos que las prioridades del reino son espirituales. Las preferencias que tenemos, las decisiones que tomamos, no son solamente para nosotros mismos, porque nuestras prioridades son espirituales. Eso lo vemos en versículo 17, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Ahora, yo he visto a veces este versículo usarse para sugerir que el reino de Dios es espiritual no más, que no toca el tema de comer ni beber. No, la Biblia dice que en algún momento vamos a sentarnos y comer con Cristo. Entonces el reino de Cristo toca, es claro, es espiritual y será físico también, porque el Señor regresará corporalmente para reinar sobre la tierra, según Apocalipsis 20 y 21. Es bastante claro ahí. No está diciendo que el reino es solamente espiritual, dice que nuestras prioridades deben ser espirituales. Si nosotros combatimos sobre qué comer, qué beber, qué no comer, qué no beber, estamos cerrando, hermanos. Nuestras prioridades deben ser justicia, paz y gozo. Porque si Cristo realmente nos ha salvado, ya representamos ese reino venidero por nuestra conducta, por cómo nos manejamos en la iglesia. Y eso es una señal a todos los de afuera que Dios realmente está con nosotros. Amén. Porque no andamos en la carne, andamos en el Espíritu de Dios. Amén. Priorizando siempre justicia, priorizando paz, priorizando las cosas convenientes para que nos gocemos entre nosotros, ¿verdad? Porque las prioridades del reino son espirituales. Tales prioridades resultan en buena fama ante Dios y también los hombres. Dice en 8, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Quieres tener un buen hombre? Buen hombre. No, algunas muchachas dirán que sí. Lo que quería decir, ¿quieres tú un buen nombre? ¿Quieres tú ser respetado por los demás? ¿Quieres representar a Cristo bien ante los demás? Dice aquí, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado también por los hombres. Amén. Si nosotros guardamos estas prioridades, evitando las contenciones que no son necesarias, en todo buscando no ser de tropiezo a los demás, podremos agradar a Dios. Y aún ante los hombres tendremos buena fama. Vale la pena priorizar estas cosas. Y vemos en versículos 21 a 22 lo que se llama la libertad de conciencia. Es un distintivo bautista, la libertad de conciencia. Básicamente, resumiéndolo, sería, yo no puedo ponerme como juez de tu conciencia. Mi responsabilidad es predicar la palabra, ayudar a mis demás hermanos a andar en santidad. Si es necesario, si me toca, acercarme a algún hermano si peca, para tratar de ganarlo y no perderlo. La disciplina, ¿verdad?
Sí, esas cosas me tocan, pero yo no soy el juez de la conciencia de nadie. Ante su propio Señor estará en pie o caerá. Lo vemos claramente en este pasaje. Siendo bautistas, y no solamente los bautistas, otros hermanos y cristianos creen en esto. La libertad de conciencia. Tú puedes lograr tus propias conclusiones sobre alguna enseñanza bíblica, porque creemos en la libertad de conciencia. Versículos 22 y 23, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. No todo lo que es personal tiene que ser público y viceversa. En otras palabras, tal vez algún hermano escuche, yo sé que es así en Colonia. Puede escuchar música que no se, vamos a decir, canta en la iglesia formalmente. No quiero entrar en estos temas, hermano, porque son controversiales. No es mi lugar, ¿verdad?, entrar en estos temas. Pero digo, por la libertad de conciencia, no todo lo que es personal tiene que ser público, y no todo lo que es público tiene que ser privado. Pero, no te olvides que tenemos un Señor que nos juzgará en lo público y en lo privado, ¿verdad? Y que a veces lo personal se hace público por casualidad, parece ser por casualidad. Pero muchas veces lo que practicamos privadamente, pensando que nadie nos ve, nadie sé cómo es enterrado, y a veces sí, se hace público. Pasa con frecuencia. El sabio rey Salomón había notado esta tendencia en Eclesiastés 10. Yo voy a buscarlo rápidamente. No tienen que buscarlo, pueden si quieren, pero voy a leer Eclesiastés 10, 20. Él observó: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Ustedes prestaron atención a ese versículo? Yo voy a leerlo una vez más, ¿sí? Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Está diciendo, claro, en diferentes tiempos, ¿verdad?, de como es monarquía, cuando hubo un rey estableciendo las leyes y eso, reforzando las leyes, que a veces la gente piensa mal, habla mal del rey en este caso, y prontamente, como si fuera una ave sentada ahí, ¿verdad?, por los postes de la ventana, escuchó lo que se dijo y llevó las noticias hasta el rey. El rey Salomón está diciendo muchas veces lo privado, sin saber nosotros, sin saber cómo, lo privado se hace público. Y debemos estar conscientes con toda decisión pública y privada que este asunto puede convertirse en público. ¿Eso será provechoso para mis hermanos? ¿Eso será agradable a Dios? Y pensarlo así. Porque toda la vida, hermanos, la vida pública, la vida privada, debe ser santificada para Dios. Para Dios. Antes de actuar, asegúrate que la acción es verdaderamente buena. Y si hay alguna duda, mejor abstenerse, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso es lo que dice versículo 23. Dice, pero el que duda sobre lo que come no es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si hay alguna duda, hermanos, en lo que digamos, en alguna decisión que tomemos, debemos orar, tener cuidado, sabiendo si esto lo hago, pero me queda una duda grande, porque creo que no será provechoso ni agradable a Dios, me queda esa duda, mejor abstenerse, hasta que podamos estar seguros que realmente será bueno y provechoso. Este tema es un poco profundo, porque a veces pensamos que algo está mal y no está mal. Otras veces pensamos que algo está bien y no está bien.
porque todos tenemos que crecer. Y cuando nosotros nos ponemos en una iglesia que predica sana doctrina y nos preocupamos por la santidad de los demás, los unos de los otros, hermanos, ese es un ambiente perfecto para poder crecer y fortalecer nuestras conciencias para que de veras todo lo que hagamos y digamos es por fe. Amén. Porque tenemos que crecer. Dios estableció la iglesia para que crezcamos. Y en estas áreas dudosas no debemos preocuparnos con un temor grande de que ni sé si puedo agradar a Dios porque en algún momento puedo hacer algo que... Sí, hermano, Dios no quiere causarnos un temor que nos debilite. Quiere que pensemos en nuestras acciones y nuestras palabras para que la iglesia sea unánime. Y tener cuidado. Y buscar no ser de tropiezo a los demás hermanos. Y vamos a entonces terminar con leer versículos 1 a 6 de capítulo 15. ¿Bien? Aquí vemos, básicamente resumiendo los primeros 2 puntos, que los fuertes priorizan hacer todo para la edificación de los demás. Y eso es básicamente resumir los primeros 2 puntos. ¿Por qué no queremos causar contenciones? ¿Por qué queremos evitar ser de tropiezo? Porque queremos hacer todo para la edificación de la iglesia. Por eso. Entonces vamos a leer versículos 1 a 6. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la prioridad de hacer todo para la edificación de los demás. Cristo siempre observaba la ley de los débiles. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Y por qué sufrió todo lo que sufrió? Lo hizo para ganar la iglesia, para edificar a los que iban a ser sus hermanos, por medio de su muerte y su resurrección. Soportó con toda su vida las necesidades y las cargas de los débiles, que tenían que crecer todavía, hubo mucho que no entendían. Y todo lo que hizo para edificar. Hasta morir observó la ley de los débiles. Nosotros debemos darnos cuenta por qué murió Cristo, que murió para salvarnos individualmente. Pero yo digo, los apóstoles entendieron tal vez mejor que todos nosotros. Esa noche, cuando los soldados y los enviados por los líderes religiosos se le acercaron a Jesús para llevarlo al juicio y matarlo, estaban buscando a Jesús, hasta tal vez sus seguidores también. Jesús dijo, ustedes me han encontrado, entonces dejen que estos se vayan. Y ellos se liberaron mientras su Señor fue llevado a la muerte. Ellos entendieron muy bien el amor de Cristo, que Él estuvo para edificarlos y ayudarlos y enseñarles sobre Dios y cómo conocerlo. Y Él salvó sus vidas literalmente y espiritualmente también. Llévame a mí, matadme a mí si van a matar a alguien, pero dejen que estos se vayan. Y se fueron, ¿verdad? Y luego se avergonzaron sabiendo que debíamos habernos quedado con el Señor, pero no, se asustaron demasiado, no querían morir. El Señor dijo, mátenme a mí, dejen que estos se vayan. Pero en un sentido real, hermanos, el Señor cuando fue llevado también quería protegernos en su amor para con nosotros, de la muerte que merecíamos nosotros. Puede costarnos entenderlo tal como los apóstoles no entendieron tan literalmente, de manera tan real, palpable. Pero en manera palpable también el Señor murió por nosotros para salvarnos de la condenación. Él observó la ley de los débiles hasta morir. Entonces,
Si el Señor es así, ¿cómo vamos a quejarnos cuando tenemos que llevar la carga de algún débil en la iglesia? ¿Vamos a quejarnos porque tengo que dejar alguna preferencia para el bien de mis hermanos? Cuando el Señor mismo fue crucificado observando la ley de los débiles. No sé, tiene sentido, hermanos. Si nos quejamos es porque todavía no hemos entendido cómo ser fuerte. Cómo ser fuerte en la fe. El Antiguo Testamento trató de Cristo y nos sirve para saber cómo nos debemos conducir. Versículo 4 dice, todo lo que fue escrito antes se escribió para nuestro bien. Obviamente no debemos echar, ¿verdad? O tirar el Antiguo Testamento. Todas esas historias y esa historia nos sirve para que tomemos buenas decisiones. Como se ve, por ejemplo, tocante el tema del alcohol. El observar esta ley resulta en la unanimidad y la glorificación de Dios. Y en nuestro obedecer es la gracia de Dios que nos empodera. Si ustedes son como yo digo, Señor, este pasaje me desafía. Porque muchas veces ni estoy consciente de lo que será realmente lo más provechoso para mis hermanos. Quiero crecer ahí, quiero pensar en eso. Pero gracias a Dios, este pasaje no nos enseña que de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio ánimo, tenemos que guardar estos principios, tenemos que fortalecernos. Dice que el Señor mismo es el que quiere darles esta gracia de poder ser fuertes en su fe. Es una oración. Todos estos principios se convierten en una petición al final de este pasaje. Por ejemplo, vamos a ver versículo 5. Capítulo 15, versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Ustedes lo ven ahí? ¿De dónde viene la capacidad de realmente llevarnos bien? ¿De dónde viene la capacidad de evitar toda contención no necesaria? ¿De dónde viene la sabiduría de no ser de tropiezo a los demás? ¿Y de dónde, de quién viene el poder de hacer todo para la edificación de los demás? Hermanos, no mora en nosotros. Bueno, en el Espíritu Santo sí tenemos ese poder. Pero este poder viene de parte de Dios. Dice, oh, Dios os dé. Entonces, tenemos que terminar porque ya alargué bastante el mensaje, ¿verdad? Vamos a simplemente orar que Dios nos dé